hacer la pose donde está con los brazos cruzados y levantando la pierna, no se va a poder. Pero ya vi cómo lo podemos hacer para que se pueda. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigos? Sean bienvenidos a mi canal y como vieron en la miniatura le vamos a hacer la revisión a este Vegeta Super Saiyajin de la línea SH Figuarts y vamos a ver si 650 pesotes es un precio justo para este figurón, así que vamos a ello. Y pues bueno, esto es lo que contiene el blister de la figura. Podemos ver que cuenta con 1, 2, 3 pares de manos más una mano con el dedo pulgar levantado. También otro par de brazos cruzados y 2 rostros aparte del de la figura. Y ahora vamos a pasar un poquito más a detalle a los accesorios. Y podemos ver que además del rostro que viene con la figura, también cuenta con un rostro gritando, otro rostro con una sonrisa arrogante, la clásica de Vegeta. También nos muestra que tenemos aquí este par de brazos que, a diferencia de los de Naruto que últimamente han salido, este viene pegadito, así que tendremos que ponerlo con mucho cuidado con los dos brazos. También tenemos este par de manos semi abiertas, también con estas manos que están completamente abiertas y estas otras que están en forma de combate. Además que nos dan este puño con el pulgar arriba para hacer la clásica posición de Vegeta. Y bien, amigos, pues ahora vamos a pasar a las articulaciones, pero antes de comenzar quiero hacer esta observación, la cual la verdad me gustó muchísimo de este Vegeta. La verdad que por el precio se me hace un detallazo, aunque no tiene muchos accesorios. Pero miren, les bajo poquito el brillo para que alcancen a notar. Como ven, la cabellera es completamente dorada. Solo aquí en donde hace poquitas sombras tiene un color un poquito más mate. Pero la verdad que ya en mis manos se ve genial la figura. Aunque me da un poquito de miedo porque siento que cualquier rasponcito se va a despintar. Hasta, a ver, no se ve ningún detalle. Se ve todo bien, así que abusados donde lo arman, donde cambian los rostros y todo para que no se les vaya a caer su figura y así se despinten. Entonces vamos a echarle un poquito más de brillo a esto para empezar con las articulaciones y vamos a empezar con la cabeza, la cual podemos ver que tiene un rango hacia adelante hasta ahí y hacia atrás tiene un poquito más donde topa la cabellera hasta ahí. Ahí es donde puede levantar nuestro Vegeta. También podemos ver que tiene un giro de 360 sin ningún problema y para los lados puede moverse hasta ahí y hasta ahí. Un muy buen rango de articulación para la cabeza. Pasemos ahora con los brazos y vamos a ver que el brazo puede girar 360 sin problemas. Se siente un poquito rígido, pero puede girar bien. También vemos que tiene esta articulación de mariposa, la cual nos permite aventar un poquito para adelante o un poquito para atrás. Bueno, para atrás casi no se puede, pero realmente para lo que lo ocupamos es para adelante, así que tiene un buen rango de movimiento, como pueden ver. Pasando al bíceps, bueno, antes del bíceps tiene un rango que lo podemos levantar hasta ahí. Creo que es un buen rango para el hombro. Vamos a pasar al bíceps y el bíceps sin problema también gira 360. También vamos a ver el codo, el cual tiene doble articulación aquí para poder cerrar hasta ahí nuestro brazo. Y por último, las muñecas, las manos, tienen un giro de 360 y también la podemos levantar hasta ahí y para atrás hasta ahí. También tiene su articulación para la muñeca. Ahora pasemos al pecho. El pecho nos permite hacer un pequeño giro hacia atrás hasta ahí y hacia adelante. También tiene un buen rango, nos permite hasta ahí. También podemos ver que se puede mover hacia los lados hasta ahí y hasta acá. También se puede girar muy bien. De este lado no sé por qué. Ah, sí, miren, también se puede muy bien de aquí. Pero abusados también pueden sacarlo
para alguna pose más, solo que se va a ver esta parte de la figura, pero la hace presión para abajo y queda otra vez en su posición. Vamos a pasar ahora acá abajo a las piernas. Vamos a abrir un poco a ver cuál es el rango de abertura para este Vegeta. Vemos que no logra el split, tiene muy limitado el rango de split la figura. Y vamos a ver que ya empezamos. Miren amigos, si pueden ver, ahí se regresa, ahí se regresa, ahí se regresa. ¿Y vieron? Vamos a ver si en el otro lado es igual. Ay, ya se zafó. Muy bien, ahí está. No está tan difícil ponerla. Bueno, para arriba al parecer solo se puede hasta ahí. No se puede levantar mucho. Y hacia atrás vemos que se puede levantar hasta ahí nada más. Buen rango para atrás, mejor que el de adelante. Pasemos a la rodilla, la cual también cuenta como con el codo doble articulación para poder doblar la rodilla lo más que se pueda hasta atrás. Y pasemos a los pies, el cual tiene 360 para adelante hasta ahí donde topa la bota y para atrás hacia acá. No tiene mucho rango ya que esta parte de la bota estorba mucho, pero pues está bien. Y también como todos los H Figuarts puede doblar el empeine para cualquier pose que quieran hacer. Y bien amigos, vamos entonces a pasar. ¿Qué me faltó? La cintura me faltó, 360 sin problema. Y pues nada más. Ahora vamos a pasar para que vean cómo va a ser el cambio de los brazos cruzados. Y por ahí al parecer la pose donde está con los brazos cruzados y levantando la pierna no se va a poder, pero ya vi cómo lo podemos hacer para que se pueda replicar esa pose. Ahora vamos a pasar al cambio de los brazos cruzados, ya con el Vegeta sin piernita. No se la puse porque les voy a decir cómo pueden hacer la pose. Déjenles enseñar la pose, espérenme un poquito. Por aquí anda esta pose, ay caray, esta pose es la que les digo que no se va a poder por el rango que tiene la pierna. De los dos lados vimos que es lo mismo. Entonces voy a tratar de decirles cómo. Igual no se nota mucho, ya le calé. Y para poder hacer esa pose no se nota mucho la verdad. Entonces vamos a tratar de replicarla. Entonces bien, para el cambio de brazos vamos a zafar de aquí del lado de la altura del bíceps. De aquí de este lado vamos a quitar compresión y girando un poco para poder poner los otros brazos. Muy bien, estos brazos como pueden ver aquí van así, tienen que encajar en estos lados. Para eso vamos a usar la articulación de mariposa para poder aventarlo lo más adelante que puedan. Ay, perdón, lo más adelante que puedan. Vamos a usar esta para aventarlos lo más adelante que puedan, ok. Entonces vamos a comenzar por este lado. Lo meten a presión también, no truena, nomás se siente que ya entró. Y al parecer el pivote de este lado está un poquito abierto, así que vamos a ver si se puede. Sin forzar mucho la figura amigos, doblenla poquito. Y miren, sí queda un poquito medio abierta, ya vieron aquí eso que se asoma ahí. Pero bueno, miren, ahí más o menos quedó. Sí quedó bien, se alcanza a ver bien. En este le faltó poquito entrar, pero ya no la quiero forzar más porque, a ver, no quiero quebrar el pivotito. Mejor así lo vamos a dejar. ¿Sale? Entonces así quedaría los brazos del Vegeta. Los brazos cruzados, vean, se ve muy bien. La neta, se ve estético, se ve chido. Y vamos a pasar ahora sí al detallito de la pierna porque miren, este como que rebota mucho. Está como, no sé, está medio raro la pierna, pero para replicar la pose que les había enseñado ahorita de la caja, vamos, esta pierna, o sea las dos pues, vienen así, con esta onda aquí,
para tapar los huecos que quedan a la hora de moverlo. Estos huecos de aquí, este sirve para eso, para taparlos, ya vieron, para que quede así, no se vea el hueco. Pero si quieren hacer esa pose, le quitan esta pieza y aquí tiene dos hoyitos. Le intenté poner en esta para ver si me daba más rango, así, pero no entró. Miren, no la quiero forzar mucho, al parecer no es del mismo tamaño. Como pueden ver, es un poquito más chiquita. Entonces la vamos a poner en la que es en esta. Hacen presión, ahí tronó, ahí quedó. Y vamos a tratar de levantar la pierna lo más que se pueda. Que viene siendo hasta ahí. Dejen alejar poquito esto. Bueno, ahí podemos ver. Aguántenme, ahí está. Ahí se puede replicar un poquito la pose esa que les enseñé de la caja. Y no se ve tan mal. Se puede levantar, como pueden ver, ya se puede levantar más que con esta pieza. Entonces les recomiendo que para esta pose le quiten esa piececita de cualquier parte de las dos piernas. Yo se la cambié de la izquierda y así pueden replicar la pose que viene en la caja. Que amigos, una vez que ya no quieran esa pose para su Vegeta, pues simplemente de nuevo quitamos, ponemos así que quede esta parte lo más grueso de la pieza, que quede por detrás, así que así, y ya volvemos a poner la pierna del Vegeta. Ahí está, ya tronó. Y como pueden ver, aquí no pasó nada, todo bien. Otra vez ahí está el buen Vegeta. Y pues para quitar los brazos, miren, ya vieron, no quedó muy enganchado, lo cual me permitió rápidamente quitarle el brazo. Para este también es rápido y quiero, miren, aquí tiene algunas rebabas de plástico, lo noté ahorita, no sé si lijando lo quede. Por aquí también le había visto otras rebabitas, miren, aquí, déjenle enfoco por acá de este lado, a ver si alcanzan a ver, ahí está. Como ven, aquí en las piernas tiene como rebaba de plástico en las dos, miren, en las dos. Pero pues bueno, para los 650 la verdad es que no está nada mal, porque el detalle del pelo me gustó mucho. La verdad se ve muy muy bueno a comparación de, pues, de su primera versión de Super Saiyajin. También vean el esculpido del rostro. Le subo el brillo para que se note más. Vean el esculpido del rostro, la nariz, esos detallitos de la ceja, abajo de los ojos, estas líneas de expresión que tiene Vegeta. La verdad que tiene un muy buen esculpido. La pintura también me parece buena. El color de el traje de Vegeta, su armadura. Miren, todo bien. Se ve perfecto. El esculpido del pelo también. Tiene por ahí alguna que otra rebabita, pero no se nota tanto, la neta. Y pues para poner los brazos de nuevo, a ver, nomás dejen ver cuál es cuál. Este es el izquierdo. Aguántenme poquito porque como le batallo con esta camarita. Pero bien, lo mismo amigos, traten de encontrar cómo embona su pieza. La vamos a poner igual a presión. Ahí está, traten de agarrarle un punto donde no forcen esto o la cabeza o algo para que no se los vaya a quebrar, porque al final de cuentas es plástico y se puede quebrar. Entonces yo los agarro, lo agarro de aquí y ahí está. Y ahí está amigos, otra vez las manos normalitas sin ningún problema. Y ahí está. Para las manos también igual, ya saben cómo hacer el cambio. Es más, vamos a ponerle de una vez esta mano del pulgar para hacer la ya famosa pose de Vegeta con arrogancia y todo. Ahí está. Yo soy el mero mero. Para eso es ese puño. Pero vamos, esta no me gusta para esa pose, así que vamos a cambiar el rostro por la de esta. Esta de arrogancia. Igual ya saben, por poner el rostro, fíjense dónde embona. Poquita presión, no se jugó mucho. Y miren, ahí se ve un poquito más.
más chingona esta pose del Vegeta. Y bien amigos, pues con eso podemos concluir el video de la revisión de este Vegeta Super Saiyajin. Y díganme ustedes qué opinan. ¿Se les hace justo 650 pesos mexicanos obviamente? ¿O se les hace que está muy barato? A mí la verdad, para la pieza que es y como últimamente han sacado los precios Bandai, se me hace un super precio para la figura. La verdad, el detalle del color del pelo es genial. No trae muchos accesorios, pero trae los suficientes para darle unas buenas poses a este Vegeta. Y bien amigos, espero haya sido de su agrado esta revisión. Cualquier consejo, algún tip, algo que quieran saber de las figuras, con gusto déjenme en los comentarios, yo los leo y voy a tratar de solucionar sus dudas y preguntas. Así que amigos, espero les haya gustado y si fue así, por favor déjenme su like y suscríbanse al canal, que me ayudan mucho. A usted no les cuesta nada, 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 es solo unos cuantos clics y a mí me ayudan bastante. Entonces los espero en el próximo video. Larga vida a sus colecciones. Adiós.